Por fin ha llegado al Vaticano un encuentro largamente esperado, después de que tan solo unos días antes un cardenal hubiera lanzado una seria advertencia a los fieles. El Papa León XIV recibió al cardenal Gerhard Ludwig Müller, prefecto emérito de la Congregación para la Doctrina de la Fe, figura conocida por sus rigurosas posiciones doctrinales y su crítica inflexible a los excesos personalistas del papado contemporáneo. El encuentro, anunciado de manera sobria, forma parte de una serie de audiencias que están suscitando crecientes interrogantes tanto dentro como fuera de los palacios sagrados. León XIV, desde el inicio de su pontificado, eligió un estilo definido por muchos como escucha universal. Recibe a casi todos, habla con todos y abre puertas sin aparentes filtros ideológicos. Esta postura, a nivel pastoral, se presenta como un signo de apertura y diálogo, pero a nivel eclesial corre el riesgo de convertirse en un mensaje ambiguo, especialmente cuando las figuras que recibe encarnan visiones e historias radicalmente irreconciliables. El cardenal Müller no es un nombre neutral. Es el mismo cardenal que, en una entrevista reciente, advirtió contra lo que denominó sin rodeos un culto al Papa. Una expresión dura, deliberadamente provocadora, acompañada de una advertencia igualmente clara. El Papa no es un Führer. No es un líder carismático para ser idolatrado. No es el centro de una fe personalizada. No es el fundador de una nueva iglesia. Según Müller, hablar de la Iglesia de Francisco y por extensión de cualquier iglesia significa caer en un lenguaje teológicamente incorrecto, cuando no abiertamente herético. La doctrina no pertenece al Papa, sino a la Iglesia. El pontífice puede expresarla, salvaguardarla y defenderla, pero no puede reinventarla ni sustituirla con su propia visión. Con estas palabras, Müller no expresa una opinión marginal, sino que recuerda una concepción clásica del ministerio petrino. El Papa como obispo entre obispos, sucesor de Pedro y principio de unidad fundada no en el consenso humano o en la fascinación mediática, sino en la fe recibida y en la verdad revelada. Un concepto que, paradójicamente, hoy parece casi contracorriente, en una época en la que el papado se vive y se describe a menudo como un fenómeno comunicativo global. No es casualidad que Müller recordara cómo una forma embrionaria de papolatría había surgido ya en el siglo XIX, amplificada entonces por la prensa y hoy exacerbada por las redes sociales. El Papa, fotografiado, aplaudido, perseguido, transformado en un ícono del pop. Un padre espiritual reducido a la fama. Un pastor saludó más con un teléfono inteligente que con la señal de la cruz. Según el cardenal, estos no son meros detalles folclóricos, sino más bien indicios de una profunda distorsión del sentimiento católico. Y es precisamente aquí donde la audiencia concedida por León XIV adquiere una trascendencia que va más allá de una simple reunión institucional, porque unos días antes, el mismo pontífice había recibido una figura muy diferente. Roger Mahony, ex arzobispo de Los Ángeles, cuyo nombre está vinculado a una de las páginas más oscuras de la gestión de los abusos en el clero estadounidense. Documentos hechos públicos en el tribunal han mostrado cómo se manejaron acusaciones creíbles dentro de las estructuras eclesiásticas, con sacerdotes trasladados entre parroquias y autoridades civiles mantenidas deliberadamente separadas. La fotografía oficial de León XIV junto a Mahony provocó reacciones inmediatas, consternación, indignación y preguntas sin respuesta. No fue una reunión privada y silenciosa, sino un gesto visible, simbólico y comunicativo. Una imagen que, en el lenguaje no escrito de la Iglesia, dice tanto, o incluso más, que un documento. Es en este contexto que la audiencia con Müller se vuelve explosiva a nivel simbólico. Por un lado,
un cardenal denuncia el culto a la personalidad papal y el riesgo de una iglesia construida en torno a un solo hombre. Por otro lado, un pontífice que parece querer mantener unido todo y lo contrario de todo, recibiendo indistintamente al defensor de la doctrina y al símbolo de una gestión fracasada de la justicia eclesiástica. El mensaje resultante dista mucho de ser claro. León XIV escucha a todos, pero ¿qué discierne? Acoge a todos, pero ¿qué aprueba? La Iglesia no juzga las conciencias, es cierto, pero rige los signos. Y los signos, en este caso, parecen superponerse hasta el punto de confundirse. Existe una paradoja ineludible. Así como Müller advierte contra la transformación del Papa en una figura casi intocable, inmune a toda crítica, el pontificado de León XIV parece construirse en torno a una centralidad simbólica cada vez más marcada. Todo pasa por el Papa, todo converge en el Papa, todo se legitima por el simple hecho de ser recibido por el Papa. Este es el riesgo que Müller había indicado precisamente. Cuando el Papa se convierte en el centro que absorbe toda contradicción, la Iglesia pierde la claridad de sus criterios. No se trata de cuestionar la legitimidad del Papa, ni de alimentar una controversia estéril. Se trata de reconocer una tensión real que impregna el catolicismo actual. Por una parte, la necesidad de reafirmar la doctrina, la disciplina y la responsabilidad. Por otra, una práctica que favorezca gestos inclusivos, incluso cuando estos corran el riesgo de relativizarlo todo. La audiencia con Müller podría leerse como una señal de equilibrio, un intento de tranquilizar al ala doctrinal de la Iglesia. Pero el problema no es el equilibrio matemático de las audiencias. El problema es la coherencia del mensaje. Recibir a Müller después de Mahony no borra el escándalo anterior, así como recibir a Mahony antes de Müller no neutraliza la fuerza de las palabras del cardenal alemán. En el fondo, la pregunta que surge es una sola, y es profundamente eclesial. ¿Qué idea de unidad se está gestando bajo León XIV? ¿Una unidad fundada en la verdad, como recuerda Müller? ¿O una unidad construida sobre la aceptación indiscriminada, donde todo se mantiene unido a costa de la claridad? El riesgo, denunciado abiertamente por el cardenal, es que una iglesia así acabe dando razón a las críticas protestantes de ayer y de hoy. Un papado percibido como autoridad absoluta, como fuente autónoma de legitimidad, como una figura carismática que reemplaza a la tradición. Esto es precisamente lo que el catolicismo siempre ha rechazado. ¿Qué opinas? Si te gustó el video, comenta. Amén. Que Dios te bendiga.